Muy buenas, en este vídeo vamos a analizar tres claves del nuevo SF23, el Ferrari para la temporada 2023 de Fórmula 1, y luego además os voy a dejar pues, una especie de valoración, ¿no?, de lo que podemos esperar también de los pilotos, que al final todo va a ser un poco buenas noticias, pero tenéis que tener en cuenta el contexto, que tampoco conocemos la realidad de dónde está cada equipo ahora. Entonces, si os gusta todo este tema de Fórmula 1, ya sea a nivel técnico, a nivel deportivo, os mola el tema del sim racing, queréis aprender de dinámica, de mecánica, de reglajes, de estrategias de carrera, de lo que sea, recordad que tenéis Level Up Academy, que ahí tenéis tarifa plana de cursos, mientras tengáis la suscripción activa podéis ver todo lo que queráis, y luego que un mes no queréis, pues os dais de baja, luego os dais de alta, todas las veces que queráis, no hay ningún problema. Es una membresía, o sea que el mes que la tengáis activa vais a poder ver todos los cursos, todas las clases, las masterclasses, descargar los archivos que tenemos por ahí de plantillas de instalación, todo ese tipo de cosas, acceder por supuesto al soporte, preguntarme todo lo que necesitéis, así que echadle un buen vistazo, que además la primera clase de cada curso es gratis, para que entendáis un poquito cómo es el formato, y si os mola pues os apuntáis. Pasando al análisis del SF23, lo primero que hay que destacar no se ve a simple vista, sino que está en el interior, y es la unidad de potencia. Ferrari es el equipo que más puede desarrollar su unidad de potencia porque ahora solo se permite hacer mejoras en la fiabilidad, y el año pasado el Ferrari era el que más fallaba. También era el que mejor unidad de potencia pura tenía, o al menos es lo que nos dejaron ver, porque en la primera carrera no solo Ferrari pues parecía el equipo a batir, sino que Alfa Romeo y Haas estaban incluso peleando muchas carreras por ver quién era el cuarto mejor equipo. Entonces eso es algo que, digamos, no le correspondía, porque al final por rendimiento puro suelen estar más atrás, pero a lo largo de la temporada luego bajaron el rendimiento. Es decir, fueron limitando la unidad de potencia porque todos los equipos motorizados por Ferrari, Ferrari incluido, fueron bajando mientras ganaban en fiabilidad. Así que si son capaces de corregir estos problemas, van a poder tener mayor potencia en cada carrera. No solo Ferrari, sino también, por supuesto, todos los motorizados como son Haas y Alfa Romeo. El segundo punto importante, y que también son buenas noticias, son las suspensiones. Las han rediseñado y es verdad que desde fuera pues solo podemos ver pues la disposición de los brazos, de los triángulos, que si están un poquito más arriba, que si están un poquito más abajo, más inclinado, menos como es el agarre o el soporte con la rueda, pero por dentro hay mucho más, y eso es al final lo que importa realmente. La propia gente de Ferrari ha dicho que lo que se buscaba era una mayor adaptabilidad con los reglajes, es decir, que se pueda mover un poquito más todo el tema del setup. Y esto pues también fue un punto importante el año pasado, que muchas veces llegamos a unos circuitos y parecía que el Ferrari era más rápido, pero luego no terminaba de adaptarse bien, junto con la aerodinámica, por supuesto, que está pues siempre de la mano con las suspensiones. Entonces esos problemas que muchas veces parecían tener en cuanto a reglajes, a través de unas suspensiones más versátiles pues quizá lo puedan corregir. Pero es que además otro de los grandes problemas que tuvieron el año pasado fue la degradación, y las suspensiones pues es uno de los elementos que más afecta a la degradación. Entonces si consigues unas suspensiones que te permitan jugar más con los reglajes y encima degradar menos los neumáticos, ahí vas a tener muchísimo ganado, porque vas a tener al final no solo un mejor rendimiento, sino también vas a poder hacer unas mejores estrategias. Que luego salgan bien o mal los pit stop, pues ya es otra historia. Y en tercer lugar es la aerodinámica, ese famoso SDAC, ¿no? Ese conducto S que parece que han introducido para este año. En cuanto a la aerodinámica, pues parece que mantienen ese concepto con el que empezaron el año pasado y que fueron evolucionando, y que parece que a no todo el mundo le termina de convencer. Parece que la gente pues intenta copiar más el concepto de Red Bull, por ejemplo, no tanto el de Ferrari, pero ellos confían en ese concepto, y yo creo que eso es algo positivo, porque si tú empezaste con un concepto, fuiste capaz de evolucionarlo, y aún así después de la temporada, que es verdad que no terminó lo mejor posible, sigues confiando en él y ves la manera de mejorarlo, pueden ser grandes noticias, porque es mejor siempre, o es más rápido mejorar algo que ya tienes, que no empezar desde cero y tener que evolucionarlo otra vez desde el principio. Y respecto a este conducto S no tan famoso, vamos a hablar un poquito de él, por supuesto. Básicamente se ha descubierto, o se ha visto por las imágenes, por los vídeos y tal, que Ferrari ha introducido una especie de conducto S, se llama así por la forma que tendría, y es que coge el aire que va pues más o menos por la zona del bargeboard, es decir, justo por debajo de las tomas de refrigeración, y sospechosamente tenemos una salida de aire un poquito más atrás y más arriba. Entonces se empezó investigando esta salida de aire y se ha ido tirando de la cuerda, y parece que al final pues la entrada del aire que sale por ahí está justo en esa zona del bargeboard. Es decir, cogemos el aire que tenemos por la parte de abajo y lo subimos a través de un conducto. Y por supuesto el reglamento, que es donde está un poco la gracia del asunto, limita las aberturas que tú puedes hacer. De hecho dice que aberturas en la carrocería pueden ser o por temas de suspensión y demás, o para refrigeración. De hecho, textualmente dice que las aberturas tienen que tener el único propósito de permitir el flujo de aire de refrigeración. Entonces, si esto es un mero avance aerodinámico, es decir, que te permite tener menos drag, tener más downforce, quizá no está permitido, pero si tú justificas de alguna manera que el propósito de esa corriente de aire es mejorar la refrigeración, pues entonces quizás sí lo puedas justificar. Y aquí ya es meterse en
intentar sacar teorías de por aquí. Pues está la teoría, por ejemplo, de que tienes a lo mejor por ese conducto en el interior tienes una especie de mini radiador, tienes algún elemento ahí que eres capaz de refrigerar, también tienes que refrigerar, por supuesto, no solo el motor de combustión, radiadores y demás, sino muchos temas electrónicos. Entonces, si el aire que pasa por ahí refrigera algo, quizá lo puedas justificar. Otra opción que se me ocurre que estaría a lo mejor en el límite del reglamento, pues que tú saques el aire por ahí y ese aire que sale sea capaz de arrastrar el aire que luego va a salir por las branquias que tenemos tan llamativas. Entonces, si ese flujo de aire es un flujo de refrigeración indirecta, porque realmente no refrigera, pero sí que ayuda a otro flujo de refrigeración, quizá nos estemos metiendo ya en un límite, porque al final el reglamento te dice, oye, puedes tener una abertura si eso permite que salga un flujo de refrigeración. ¿Es un flujo de refrigeración un flujo de aire que ayuda a otro flujo de aire que realmente sí es de refrigeración? Pues bueno, eso ya habría que estudiarlo un poquito más a fondo, incluso con abogados técnicos, pero bueno, al final es una solución que yo creo que es bastante interesante, que probablemente no te dé pues medio segundo por vuelta, no sea algo excesivamente revolucionario, pero que aporte un poquito, quizá refrigeración, de hecho probablemente a refrigeración y quizá también a tema aerodinámico. Y ya pasando a la opinión un poco de los pilotos, un poco de previa para la temporada esta que ya estamos empezando, pues por una parte tenemos a Leclerc, que yo creo que hay buenas noticias porque en Alfa Romeo ya se llevaba muy bien con el jefe que le ha tocado ahora. Y es verdad que ya había cierta tensión con Binotto y eso al final pues te afecta mucho al rendimiento. Siempre se ha dicho que parte fundamental de tu nivel de pilotaje viene de lo mental. Entonces, si estás con ciertas tensiones y no te terminas de llevar bien con el jefe, pues eso puede mermar al final tu rendimiento. Si tienes una muy buena relación con el nuevo jefe y además pues partís ya de un poco de cierta amistad, por decirlo de alguna manera, pues vas a tener más confianza, sabes que el jefe también confía más en ti y de esa manera pues puede tener un rendimiento mejor. Y luego, por otra parte, tenemos a Carlos Sainz, que es un piloto que al principio parece que le cuesta adaptarse a su coche, pero que luego termina cogiéndole el truco y sabe pues gestionar las carreras, sabe bien medir al final todo lo que hace y sobre todo los puntos que consigue. La temporada pasada fue de las peores temporadas de Carlos, y no la peor, porque tardó mucho en adaptarse al coche. Entonces, cuando ya le cogió un poco el truco, era demasiado tarde. ¿Qué pasa? Que este año ya tiene un coche que es muy parecido al del año pasado. Entonces, si hubiesen cambiado muchísimo el concepto aerodinámico, hubiesen presentado un coche totalmente distinto, a lo mejor sí que volvería a tener problemas, pero como es relativamente parecido al del año pasado, pues yo creo que sí que va a poder empezar a un nivel un poquito mayor, que quizá vuelva a empezar de menos a más, pero no tardará tanto, creo, en adaptarse al nuevo coche. Si es verdad que las suspensiones han cambiado tantísimo y eso descontrola mucho el balance del coche o cómo se siente el coche, quizás sí que tenga un poco de problema por ahí, pero por lo menos a nivel aerodinámico sí que mantienen el concepto. Entonces, si combinas esto a un Leclerc en un estado de forma espectacular que siempre brilla, aunque de vez en cuando en algún punto concreto cometa un error grave, y luego a Carlos, que desde el principio va a tener siempre un rendimiento del que se espera de él, pues yo creo que tienes una muy buena alineación. Así que buenas noticias por Ferrari. Yo creo que luego otra historia es que estén arriba, que ganen o que no ganen, pero al menos lo que da a entender esta presentación del Ferrari del SF23, yo creo que es algo positivo. Así que nada, espero que os haya gustado este análisis así un poco medio objetivo, medio subjetivo, medio técnico, medio opinión. Y nada, recordaros que tenéis Level Up Academy si queréis aprender mucho más de automovilismo, sim racing, ya sea mecánico, deportivo, todo lo que tenga que ver con automovilismo está ahí, incluso un poquito de motociclismo, que hay un curso de dinámica de motociclismo. Os agradezco que os hayáis quedado hasta el final del vídeo, por supuesto, y especial agradecimiento a los que ya están por allí en Level Up Academy aprendiendo conmigo, y nos vemos pronto.